31 de marzo, filosofía medieval. Estamos en el capítulo 2, ¿cierto? Y habíamos leído breve y triste en nuestra vida hasta el 9, me parece, sí, hasta el 9. ¿Cuál era el contenido? ¿Quién me podría recordar cuál era el contenido de esta primera parte del capítulo 2? Que es muy importante, tiene puntos importantes. ¿Algún voluntario? Para como resumir el concepto, uno o dos conceptos clave aquí. Creo que se refiere como a la doctrina materialista de los impíos. A la doctrina materialista, claro. Ahora el lamento sobre la brevedad de la vida, ¿no? Evidentemente es un lamento antiguo, uno lo encuentra en la literatura griega, en la literatura griega, en la Biblia hebrea, por ejemplo, en el libro de Job, ¿no? Pero, claro, al lamento sobre la brevedad de la vida se inserta, se agrega una postura claramente materialista, ¿no? O sea, breve y triste, y resulta que nuestra vida, en definitiva, no tiene sentido, porque obra del azar, después será como si no hubiéramos existido, se hace referencia al pensamiento, o sea, claramente es una postura filosóficamente desarrollada, una refutación, ¿no?, de la postura platónica que sostiene la inmortalidad del alma. El pensamiento, el alma, ¿no?, que puede contemplar las ideas, que puede contemplar a Dios, en realidad es solamente un agregado de átomos, tal como el cuerpo. Y por lo tanto, una vez extinguida, digamos, también el cuerpo como el alma se dispersará y seremos olvidados. Y la consecuencia que se saca de eso es que hay que disfrutar de los bienes presentes, ¿no? Esa es la única cosa que vale la pena. Gozar de las criaturas mientras uno vive. Oh, pero después de eso hay otro paso, que empieza con el 10. Eso no lo habíamos leído. Leamos entonces a partir del 10. ¿Quién quiere leer? Yo puedo leer, profe. Bien, Camilo. Em, desde Lee oprimamos todo al el pobre, capítulo 2 hasta el final, o sea, a ya. partir del 10. Oprimamos al pobre, a pesar de que es justo. No tengamos compasión de la viuda, ni respetemos al anciano encanecido por los años. Que nuestra fuerza sea la norma de la justicia, porque está visto que la debilidad no sirve para nada. Tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley, y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable, porque lleva una vida distinta de los demás y va por caminos muy diferentes. Nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Así razonan ellos, pero se equivocan, porque su malicia los ha enceguecido. No conocen los secretos de Dios.
No esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerlo. Bien. Entonces aquí hay un paso más, ¿no? No es solamente gozar de los bienes temporales, sino que se agrega una consecuencia que en realidad es lógica, ¿no? Si tenemos que gozar de los bienes temporales, y esa es la única norma, entonces lo único que vale es la fuerza, en definitiva, ¿no? Si es verdadera la filosofía materialista, solo existe materia, entonces no puede existir norma de la justicia, porque la norma de la justicia, como había explicado Platón, tendría que ser algo fijo, inmutable, trascendente, externo al mundo, no temporal, ¿no? Tendría que precisamente ser esa entidad atemporal, eterna, que puede ser fija para poder ser la norma de la justicia. A falta de eso, la única norma, digamos, la única regla que vale es la fuerza, ¿no? Y eso a ustedes que son lectores de Platón les hace recordar un pasaje, ¿no? ¿De qué pasaje que ustedes, o un texto que ustedes seguramente han leído? Y aquí seguramente el autor tiene en mente, ¿no? El Trasímaco. ¿Cómo? El Trasímaco. El Trasímaco, sí, es decir, La justificación de que la fuerza es lo que debería ser justo y no el bien, más o menos. claro, ¿dónde está ese texto? En la Es el República. primer capítulo de La la República, sí. Claro, es todo el debate con que se abre la República, ¿no? Precisamente la teoría platónica sobre el estado ideal necesariamente se funda precisamente sobre esta existencia metafísica de la justicia, ¿no? Que Trasímaco ahí pone en duda. Dice, no hay tal cosa como la justicia en definitiva, o si es que hay, no es más que la regla que dice que el más fuerte tiene que buscar su propia utilidad, ¿no? Dice, la justicia es lo útil del más fuerte, ¿no? Y por lo tanto, esa es la única norma. Bueno, y eso será después retomado en toda la filosofía posterior, ¿no? Es como una especie de corriente paralela que corre paralelamente a la postura platónica, ¿no? Y después cristiana, y que en la época moderna planteará lo mismo, ¿no? Hasta el siglo XX, bueno, primero en el siglo XIX con sobre todo Nietzsche, ¿no? Y después en el siglo XX. Bueno, Sócrates, por supuesto, ahí refuta, ¿no? Platón refuta esa teoría, ¿no? Lo útil del más fuerte, dice Sócrates. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Cuál es? O sea, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo refuta Sócrates esa teoría que lo justo sería lo útil del más fuerte? Porque, digamos, que sea lo útil del más fuerte, por supuesto, se deduce del hecho de que el más fuerte es quien hace las leyes, ¿no? Él llega al poder, el tirano, digamos, ¿no? De cualquier manera, llega al poder y hace las leyes. Las leyes, entonces, no están fundadas sobre la justicia, sino que están fundadas sobre la utilidad de aquel que la está promulgando, ¿no? Y bueno, ¿cómo rebate Sócrates? ¿Se acuerdan? Lo primero que ¿No? partía era que... No, dale, Cristian. ¿Que las leyes no pueden ser injustas o no? ¿Que la justicia no puede ser no justicia? O sea, no, las leyes sí pueden ser injustas, ¿no? Según Platón, por supuesto, ¿no? Si uno dice, por supuesto que si uno dice que la ley es simplemente aquello que refleja la prepotencia del más fuerte, entonces, claro, el concepto mismo de justicia pierde sentido. No puede haber leyes injustas porque no hay justicia en ninguna parte, ¿no?
Pero en el momento en que yo digo que la justicia es lo útil del más fuerte, que es lo que dice Trasímaco, ¿no? Entonces, en este concepto de lo útil, Sócrates hace ver que para poder yo definir lo útil de alguna persona, ¿qué necesito? Alguien que carezca de aquello, pues, ¿cierto? Pues sabes que me recuerda, parece que Sócrates da un ejemplo del médico, que su ¿Sí? utilidad está al servicio de los que están enfermos. De ahí reside su utilidad. No para servirse a sí mismo, porque él en sí mismo está sano, sino para los que son más débiles. Si no me equivoco, parece que eso es lo que es como se orienta en la refutación de Sócrates. Sí, Pero pero hace una analogía entre la arte del médico y del gobernador. ¿sí? ¿Y cuál es finalmente, a qué conclusión se llega que refuta Trasímaco? O sea, en este concepto de lo útil, porque él dice yo, no es que esté en desacuerdo que aquí entre el concepto de útil, pero te hago ver que lo útil por sí mismo implica, o sea, si yo tengo que hacer algo útil para mí, necesariamente eso implica, mm, no puede ser algo Implica arbitrario. saber el fin, ¿o no? Claro, implica comprender cuál es el fin y por lo tanto cuál es el bien. Vuelve a lo mismo, él le dice no existe el bien, existe lo útil, pero Platón le rebate, bueno, pero lo útil es verdaderamente útil, porque para ser verdaderamente útil o es algo arbitrario que se le ocurre. Por ejemplo, hace una ley, que no sé, él quiere casarse con la mujer del vecino, entonces hace una ley donde se dice que puede divorciarse, no sé, y casarse eh, con la mujer del vecino. O puede una ley que permite acostarse con quien quiera. Entonces, eh, claro, sí, sería una ley que él puede hacer pensando que es útil, pero él le dice, lo que tú piensas que es útil es lo mismo que lo que es útil de verdad. O sea, sí, una cosa es que tú pienses que es útil, otra cosa es que sea útil. Y eso es, claro, para eso es el ejemplo de la medicina. Claro, una cosa es que yo piense que el arsénico es útil. Entonces hago una ley para que supongamos que tiene buen sabor, pero el hecho objetivo es que me va a matar, ¿no? Entonces el bien en sí implica conocimiento del verdadero fin del ser humano. Claro, yo puedo hacer como tirano unas leyes arbitrarias pensando que me van a satisfacer alguna pasión, pero esa es una falsa utilidad, es una utilidad aparente. Entonces, digamos, la utilidad verdadera finalmente se reconduce al bien y está de vuelta. O sea, la noción de bien es la noción primaria de la que no se puede escapar finalmente, ¿no? Por eso, decir que, o sea, reconducir el bien a lo útil es ilógico, porque es lo útil que supone el bien y no viceversa, ¿no? Entonces, la norma del bien, dice Platón después, tiene que ser entonces algo objetivo, en definitiva, y por lo tanto algo que escapa, digamos, a la arbitrariedad o al flujo de las cosas temporales y tiene que ser algo estable, eterno, que es lo mismo que objetivo. Digamos, algo para ser objetivo, que, digamos, tiene que ser estable. Entonces aquí claramente está el autor tomando en consideración la teoría de Trasímaco, ¿no? La debilidad no sirve para nada. No me sirve para conseguir lo que es útil, lo que me conviene. Pero claro, lo que me conviene aparentemente, ¿no? Aparentemente me conviene. Parece que esa cosa me da un lucro o que me da un beneficio, etcétera, pero finalmente el debate, eso es arbitrario, ¿no? Finalmente lo que no es bien absolutamente no puede hacerme bien, porque no ese es el fin, no ese es el fin del ser humano, ¿no? Y entonces el ser humano no cumple su fin si busca cosas que no
satisfacen ese fin que objetivamente tiene el ser humano. Pero bueno, lo que ocurre psicológicamente es que el malvado, el injusto, lo que hace es, en base a esta teoría, después hacer algo práctico. O sea, si la fuerza es la norma de la justicia, entonces hay que oprimir al pobre, a pesar de que es justo. Y no solo a pesar de que es justo, sino que precisamente porque es justo, finalmente, el razonamiento, ¿no? Porque nos molesta, ¿no? O sea, porque él con su justicia nos molesta. ¿Por qué nos molesta? Lo dice a continuación, ¿no? ¿Cómo se podría resumir? ¿Por qué nos molesta el justo? Porque podría ser que no se opone prácticamente a nuestros designios. Puede ser que él, en lo práctico, no nos hace nada, ¿no? Sin embargo, nos molesta simplemente por... Transgredir la ley. ¿Ah? Porque transgrede la ley. No, Es no, no. injusto. No porque el justo, él no transgrede la ley. No, claro, Porque pues le me saca en refería a lo cara que injusto. transgrede la ley. Desafía ¿Cómo? un estilo de vida. ¿Cómo? Desafía un estilo de vida. Desafía. Claro, ¿qué quiere decir que desafía? Uy, qué buena pregunta. ¿Cómo lo puedo plantear? Discrepa de un estilo de vida. Es como eso. Claro, con el solo discrepar. Él aquí no se opone. Cuando dice se opone aquí, no es una oposición práctica. Se opone a nuestra manera de obrar prácticamente. No, lo que dice es que se opone verbalmente. Nos dice, nos echa en cara, nos reprocha. O sea, simplemente con el hablar, con el decir la verdad, que sea que tal cosa no es justa, ¿no? Él nos molesta, porque el ser humano, la justicia la tiene, digamos, que lo quiera o no, la tiene innata, y la verdad también, como el conocimiento de la verdad. Y entonces, si tiene que hacer algo malo, no puede simplemente hacerlo, como cuando un león, que es más fuerte que eh, un animal, ¿no? Que otro animal, simplemente se lo come, porque es más fuerte y esa es la regla. No, el ser humano no puede hacer eso, porque tiene innata esa norma de la justicia y de la verdad. Por lo tanto, para poder hacer algo así, tiene que torcer la verdad, tiene que falsificar la verdad, tiene que decirse a sí mismo que la verdad es otra y que es justo que él pueda hacer eso, ¿no? O sea, aunque niegue la justicia en un plano, después la reafirma en otro plano, porque es algo innato al ser humano, no se lo puede quitar de encima del ser humano, ¿no? Por eso dice, está como en definitiva paradoja, que nuestra fuerza sea la norma de la justicia. Dice en definitiva el filósofo aquí que el más fuerte prevalezca es justo. O sea, nuevamente está introduciendo la justicia. Si no fuera así, simplemente haría, ¿no? El más fuerte simplemente haría, como lo hace un león, ¿no? Haría lo que se sigue de su fuerza y punto. No se preocuparía de justificar, de decir que eso es justo. Un ejemplo de la historia más reciente. Los nazis tomaron un poco lo básico de la filosofía de Nietzsche en este punto, que el más fuerte, según la ley de la naturaleza, ¿no? Tenía que prevalecer sobre el más débil, los pueblos superiores, ¿no? Tenían que someter los pueblos inferiores, ¿no? Pero terminaron concluyendo que entonces era justo, ¿no? Que los alemanes agredieran a franceses, polacos, etcétera, ¿no? Era justo, o sea, se sintieron obligados igualmente a invocar la justicia, ¿no? Y bueno,
como nota al margen, también dijeron que porque era injusto el tratado que los franceses le habían impuesto cuando los derrotaron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un tratado injusto, dijeron. Por eso, entonces sí, entonces sí está la justicia, ¿no? No es que porque en ese momento los franceses o los americanos tuvieran el sartén por el mango, era justo que le impusieran eso. No, en ese caso no era justo, ¿no? Entonces el razonamiento era reversible. Entonces, claro, como dirá después Agustín, si yo no actúo según la verdad, después quiero que la verdad sea aquello que yo actúo. O sea, no me conformo con hacerlo, quiero que sea justo, que sea verdadero, que coincida con una doctrina verdadera. Ahora, el justo, por su parte, se llama a sí mismo, digamos, no solo nos reprocha nuestra injusticia, sino que dice que él, ¿qué dice él? Además de reprocharnos nuestras injusticias, de él mismo, de sí mismo, ¿qué dice el justo? Es el último paso del razonamiento. Que es hijo de Dios. Sí, y por lo tanto, claro, tiene una relación, en definitiva, distinta con Dios, porque dice, yo soy hijo de Dios, claro, donde hijo no es simplemente criatura, no, sino alguien que Dios adopta como hijo. En el texto bíblico, en general, en los textos bíblicos, hijo no es lo mismo que criatura de Dios. La filiación divina, a diferencia de como a veces se dice también hoy en día, se le atribuye a la doctrina bíblica esta doctrina de decir como que somos todos hijos de Dios. No es exacto eso. Hijo de Dios, digamos, en la doctrina bíblica la diferencia entre Dios y la criatura es de una completa trascendencia. Dios es completamente trascendente a la criatura y también trascendente el ser humano. Por lo tanto, todos son criaturas, pero el ser hijo es una relación especial que se adquiere, como digamos, en la metáfora jurídica, mediante la adopción. Somos hijos y somos adoptados, hijos de Dios, porque no somos hijos naturales de Dios. No sé si se entiende esta diferencia, es muy importante, porque ser hijos naturales de Dios negaría la doctrina de la creación, porque negaría que somos criaturas, digamos, que Dios saca de la nada. Si fuéramos hijos en un sentido metafísico, seríamos de la misma naturaleza de Dios, tal como el hijo de una mamá es de la misma naturaleza humana de la mamá. Entonces, ser hijo natural es contrario, que seamos hijos naturales de Dios es contrario a la doctrina bíblica en general, de todos los libros de la Biblia. Entonces, ser hijo significa haber sido adoptado por Dios precisamente por hacerle caso a Dios, por obedecerle mediante la Profe, libertad, ¿sí? tengo una duda porque usted menciona que Dios es el que adoptaría como activamente como a tal persona o sujeto o individuo que siga como su pensamiento, su ideal. Pero aquí en el texto, en el punto 13, dice que bueno, aquí yo creo refiriéndose al pobre, que él a sí mismo se como autodetermina o dice, bueno, se llama a sí mismo hijo del Señor. Como que aquí se podría dejar a entender que el pobre es el que se proclama como hijo de Dios o del Señor. Y no es como que Dios lo determina así. O sea, él se proclama así frente al injusto, ¿no? Pero frente a Dios, él sabe que es Dios quien le concede eso, porque es algo que Dios concede, no es que Dios tenga un deber, no es que Dios tenga un deber de adoptarnos como hijo, pero quiere hacerlo, ¿no? Está en su plan hacerlo, ¿no?
pero es una cosa que Él regala gratuitamente, porque no es una cosa que nosotros podamos comprar o, digamos, o merecer, ¿no? Sino que Dios la regala. Pero la regala, pero este regalo está condicionado a que uno lo acepte. O sea, no es algo automático. Dios lo regala, pero uno tiene que aceptarlo. Entonces, viene de Dios y es algo, diríamos, sobrenatural, ¿no? O sea, el hombre pasa así a un estado de filiación divina, ¿no? Que es un estado sobrenatural. Y es lo que es lo que en la Biblia hebrea también Dios lo extiende a todo el pueblo de Israel, ¿no? Pero ciertamente que también individualmente dentro del pueblo de Israel hay quienes lo aceptan y son, como dice la Biblia, verdaderos israelitas, porque el verdadero israelita no es el que acepta esa elección, y el falso, digamos, que en cambio la rechaza. ¿Sí? Sí, disculpa, que le iba a preguntar, entonces ser como hijo de Dios quiere decir como ser creyente, ¿podría decirse? Como el que Podría cree. decirse, claro, podría decirse. O sea, es el que acoge este regalo que viene de Dios, que consiste, claro, en el conocimiento de Dios, en el reconocimiento de que Dios es Dios, que Dios es el creador, y en aceptar vivir según la ley de Dios, o sea, según la justicia, ¿no? Que está fundada en la esencia misma de Dios, porque Dios es el mismo bien, lo que Platón llama el bien, ¿no? Es eh, el supremo bien, por excelencia. Entonces, quien se orienta a querer el supremo bien es justo. Y esto, claro, produce esta filiación. Ahora, a diferencia de la filiación adoptiva humana, que evidentemente no puede cambiar la realidad biológica, ¿no? O sea, cambia la realidad psicológica, etcétera, ¿no? Pero no puede cambiar como el ADN de una persona, el hecho de ser adoptado. En cambio, en esta filiación divina sí hay como un cambio metafísico, o sea, Dios otorga algo metafísicamente que el ser humano antes no tenía. Es como si le agregara como un agregado de ADN, algo más que el ser humano no tiene por sí solo, pero que sí está hecho para recibirlo. O sea, está planeado el ser humano para recibir eso, pero no lo tiene por naturaleza. Esta como participación, ¿no?, en la vida divina. Por eso, cuidado que la palabra misma participación, que evidentemente viene de Platón, pero en la filosofía cristiana, a partir de estos textos, empieza a adquirir un doble sentido, porque el ser humano puede participar de Dios, sí, en un nivel natural, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces imita el modelo que es Dios, y como dice entonces la Biblia, ¿no?, el texto del Génesis, que está en la selección bíblica que yo les subí, ¿no? Es muy bueno que la repasen. Y evidentemente partiendo por el Génesis, que es el texto básico. Génesis, los primeros 3 capítulos que son fundamentales. Ahí se dice, Dios dice, hagamos el hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Entonces, por ser hecho a imagen y semejanza, imita un modelo, como dice Platón, y por lo tanto participa de la, diríamos, de esa noción de bien, de belleza, de verdad que está en Dios, pero todavía no participa de la vida divina de un modo activo, ¿no? O sea, participa en un nivel natural, pero todavía no sobrenatural. Entonces hay una doble participación, que es característica de toda la filosofía cristiana, una participación natural. Algunos aprovechan, algunos filósofos cristianos, o sea, no algunos, sino que casi todos en realidad, aprovechan esa doble formulación que está en el Génesis cuando se dice, hagámoslo a nuestra imagen según nuestra semejanza. O sea, la imagen sería la imagen natural. Y después dicen, la semejanza sería en cambio algo agregado que el hombre puede agregar a través de su libre albedrío, o sea, de su aceptación mediante el libre albedrío de Dios, de que Dios es Dios y que Dios es el bien y que entonces hay que seguir la justicia. Profesor, ¿Sí?
Pero, ¿cuál es esa imagen previa en base a la cual de alguna manera Dios crea al hombre? Bueno, básicamente Dios crea al hombre semejante, o sea, a imagen de él, porque tiene como las dos características básicas, que son la inteligencia y la voluntad. Este doble aspecto, o que algunos interpretan también como en forma trinidaria, como el ser, como Agustín, por ejemplo, el ser, entender y querer, ¿no? O sea, está una tríada, el ser humano existe, tal como Dios, entonces imita a Dios que existe desde siempre, lo imita en un plano temporal, pero además a imitación de Dios entiende, ¿no? Y a imitación de Dios es capaz de querer, mientras que las otras criaturas sí existen, pero no tienen esa capacidad activa de entender, ¿no? y de querer. Entonces, en ese sentido, claro, pero el hecho de que entienda y quiera no significa que el hombre esté obligado a querer de una forma predeterminada. Su querer es libre y la creación le pone a disposición una diversidad de bienes, de manera que el hombre puede querer diferentes bienes de diferentes modos, libremente, pero solamente es justo si los quiere en el real orden que esos bienes tienen, o sea, en la correcta jerarquía del ser. Entonces, Sí. por ejemplo, quiere a Dios más que a cualquier ser humano. Por ejemplo, que querer a Dios por encima de todas las cosas es justo, pero no porque Dios arbitrariamente pone esa ley, ¿no? Es justo porque, cosa que dirán, esta que acabo de decir, que dirán después algunos filósofos medievales, como que Dios es una especie de ser completamente inescrutable que decide lo que es bien y lo que es mal, como se le antoja, y después hace una ley, ¿no? Si fuera así, Dios entonces sería una especie de tirano que aunque arbitrariamente decide qué es ley, ¿no? No, en cambio, es claro que no es así en la doctrina bíblica. Dios pone como ley algo que es objetivo. O sea, cuando le dice al hombre, quiéreme a mí por sobre todas las cosas, no es porque él es vanidoso, no quiere ponerse él como por sobre, sino porque objetivamente él es el bien, ¿no? Es el que es el ser por excelencia, por lo tanto, el bien en sí, diría Platón, ¿no? Que objetivamente debe ser querido más que las otras cosas, porque si no, el ser humano no cumple con su objetivo, que es, digamos, porque el ser humano está hecho para querer el bien. Si no quiere el bien, fracasa, ¿no? Por muchas cosas temporales que pueda ganar, ¿no? Puede ganar todo lo que quiere, pero si pierde el bien, pierde todo, porque todos los otros bienes no son más, digamos, que en realidad una escalera para subir, son una escalera que nos atrae, pero para subir después al bien supremo. Si perdemos este último peldaño, todos los demás peldaños no sirven de nada. No es solo que tengamos un éxito parcial, sino que tendríamos un fracaso total, porque sería perder lo único que es esencial, digamos. Esto de imagen no es algo tan relacionado con una figura, sino que es como características de la personalidad, por así decirlo. Es claro, es Como una facultades característica del ser, es una del ser. característica intrínseca del ser de la persona. Después, esto lo veremos largamente porque el que lo desarrolla de la forma más analítica, digamos, es Agustín. Agustín después lo verá con todos los detalles, así que eso digamos, lo volveremos a ver. Bien, y entonces, bueno, lo que hace, aquí es muy interesante, lo que hace el malvado entonces es que quiere comprobar finalmente si lo que dice el justo es verdad, ¿no? Porque el justo dice, yo soy hijo de Dios, pero Dios es el Todopoderoso. Entonces, ¿qué implica este discurso del justo, yo soy hijo de Dios? Finalmente, ¿qué ocurrirá en la versión del justo?
según lo que dice el justo. Que Dios lo va a salvar y lo va a proteger. Claro, que Dios lo va a salvar, lo va a proteger y va a mostrar claramente que él tenía razón, en definitiva, ¿no? Que el justo tenía razón. En otras palabras, Dios, que es el bien y la verdad, pero también es el poder, es aquel mismo poder que crea todo. Y entonces la consecuencia del razonamiento del justo es que, digamos, si yo soy justo, finalmente Dios me salvará, ¿no? Más allá de los dolores de esta vida mortal, ¿no? Y entonces el impío, para poder desmentirlo, ¿no? Para poder probar que él tiene razón y no el justo, ¿qué hará? Castigarlo, dañarlo. Claro, lo tendrá que Como poner a prueba. poner a prueba, exactamente. Pongámoslo a prueba, ¿no? Porque si él tiene la razón, Dios lo salvará, ¿no? La gente que veía, digamos, el proceso que se hace contra Jesús, que es algo que ocurre varias décadas después que ese texto fue escrito, ¿no? Pero parece casi prefigurarlo, ¿no? Este tipo, Jesús de Nazaret, pretende ser hijo de Dios, blasfema, ¿no? Pero crucifiquémoslo, y cuando lo hayamos crucificado, digámosle, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, ¿no? Si Dios está de tu lado, ¿cómo no te va a salvar? ¿No? ¿Cómo es posible que deje que tú seas crucificado? Baja de la cruz y mostrarás que es verdad lo que dices. Si no ocurre eso, entonces teníamos razón nosotros, ¿no? Claro, es para conocer su temple, pero sobre todo para ver si es verdad que Dios lo visitará. No condenémoslo a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. Oh, y aquí también ustedes recuerdan un pasaje ahí cercano digamos, de la República, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Han leído también el libro 2 de la República? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay un pasaje que también recuerda muy de cerca eso que dice acá? Esto de la comprobación. ¿No? ¿No recuerdan? Hay un pasaje muy No interesante, recuerdo. ¿sí? Donde Platón, para delimitar bien quién es el justo, quién es verdaderamente la persona justa, precisamente utiliza este tipo de procedimiento. O sea, tomemos al justo, en ese caso una figura, no una figura concreta, sino que un concepto, ¿no? Tomemos el ejemplo de la persona justa y veamos para qué es justo, o sea, cuál es su objetivo. ¿Es justo solamente para que lo premien? ¿No? ¿Es justo para poder tener buena prensa? ¿Es justo para que lo elijan presidente? ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual el justo es justo? Para poder saberlo, dice Platón ahí, tenemos que quitarle todas esas cosas y ver si quitándole todas esas cosas, él sigue siendo justo o nos manda a la punta del cerro, ¿no? Entonces, quitémosle el ser presidente, después quitémosle todas las riquezas, después quitémosle la casa, después quitémosle la salud, después quitémosle todos los amigos, después condenémoslo a ser empalado, es muy paralelo a esto, ¿no? Condenémoslo a una muerte infame, y si él, claro, el que sigue siendo justo, independientemente de todos estos, digamos, beneficios temporales, ese es verdaderamente justo, ¿no? Porque ama la justicia por sí misma. El otro no la ama más que como un medio, ¿no? Un medio para conseguir otro fin, pero se invierte la relación medio-fin. Digamos, si soy justo para ser elegido senador y después, o para ser rico,
entonces no amo la justicia. Lo que amo es la riqueza y la justicia es solamente un medio. Profe, ¿No? ¿Sí? es como la historia de Job en la Biblia, ¿cierto? Que le Ah, quitan exactamente. todo y de Exactamente. la Esa mano no de la Dios. seleccioné el libro de Job, pero lo recomiendo, sí. Recomiendo, porque claro, ¿puede recapitular rápidamente qué pasa en el libro de Job? Muy rápido. Bueno, Dios intenta eh, darle una prueba a Job para ver si lo sigue amando después de quitarle, ay, no me acuerdo todo lo que le quita, pero le quita la tierra, creo que le mata a la esposa, le mata al hijo, No, no, lo hace con enfermar. la esposa pasa algo peor aún, porque ella es la única que queda viva, pero queda viva para como insultarlo. Lo Creo que le insulta. dice, maldice a tu Dios y muérete. Algo así le dice. Claro, ¿para qué? Claro, la esposa, claro, representa como una figura mala, ¿no? Porque le dice, ¿para qué? Precisamente le dice lo mismo que el diablo ahí quiere probar, ¿no? ¿Para qué sigues siendo justo si Dios te trata así? Entonces, maldice a Dios y después muérete, ¿no? Entonces, claro, es más terrible todavía. Pero claro, todo el resto se lo quita, ¿no? Primero le quita todos los animales, todo lo que poseía, la hacienda, después le quita, se mueren los hijos, y después le llega una enfermedad, se queda como cubierto de llagas, ahí tendido en el suelo, y después más encima van también 3 amigos, supuestamente a consolarlo, pero en realidad los amigos lo que hacen es decirle, bueno, si te pasó todo eso es porque eres malo. O sea, claramente hay es una aplicación muy, diríamos, automática del principio de que si me pasa algo malo es porque Dios me está castigando. Entonces, además tiene que Muy soportar a todos calvinista. los amigos que le dicen, ah, eso te pasó, y nosotros sabemos que no puede pasarle, Dios no puede permitir eso, y entonces es seguro que eres malo, además, ¿no? Igual en Job no es Dios el que le hace todo ese daño, sino que es el diablo, como Ah, claro, Satanás. claro. Sí, eso es importante. Es el diablo, que en una escena como inicial del libro va a conversar con Dios y el diablo mismo le propone a Dios como esta prueba. Porque Dios le dice, ¿viste cómo es bueno, cómo es justo este Job? No hay nadie tan bueno como él. Y el diablo dice, claro, pues, porque tú le has dado todo, es rico, feliz, tiene hijos, etcétera, etcétera. ¿Cómo no va a ser bueno? Es fácil así. Ser bueno, pero quítale las cosas y verás, ¿no? Cómo te maldice, ¿no? Y sí, el libro es muy, muy interesante. Recomiendo leerlo entero. Se llama Libro de Job, sí. Igual lo puedo subir. Ya, profesor, por favor. Sí. Y bueno, en el libro de Job evidentemente hay una reflexión importante también sobre la naturaleza del castigo, ¿no? Si es verdad o no que todo mal es un castigo individual, o bien esto del castigo hay que interpretarlo de otra forma. Pero, profe, también parece que ahí Dios le permitió que tocara el cuerpo, las cosas materiales, pero no el alma de Job. Igual creo que O sea, eso igual, le dice que no lo mate, que le puede hacer claro, todo, pero dejarlo vivo, sí. sí. Y claro, y él, bueno, y la reacción de Job, o sea, verdaderamente Job está reducido a un estado miserable, tanto así que tiene afirmaciones tremendas, empieza a maldecir el día en que nació, ojalá que no hubiera visto la luz, tiene unos lamentos terribles, ¿no? Pero a pesar de eso, dice el texto, Job nunca maldice a Dios. Diga, lo que sí hace es casi un poco, no diría enjuiciar a Dios, pero sí empieza una especie de debate donde él, porque como los amigos le dicen que él es malo, entonces él llama a testigo a Dios y dice, no, no es verdad que soy malo y Dios puede como atestiguarlo, ¿no? Y entonces casi desafía, ¿no?, a los amigos y le pide a Dios que intervenga para mostrar que él no ha sido malo. Ahora, claro, como él está reclamando tanto, finalmente Dios al final tiene que intervenir y decir que él en definitiva sí es bueno,
pero no tiene que reclamar por los males. O sea, si Dios le manda esos males es por algo, aunque este algo no sea claramente, no sea claro, o sea, no se entienda en forma inmediata ni directa por qué Dios permitió eso, ¿no? Es claro que Dios lo permitió, ¿no? Y todo lo que hace el diablo es por el permiso de Dios. Fíjense que todo eso también tiene mucho que ver con nuestro curso, con el tema, porque también esta manera de presentar el diablo es claramente una refutación de una postura dualista, donde las fuerzas del mal intervendrían como a atacar el hombre digamos, estarían presentes en el universo como fuerzas como opuestas a Dios y como dependiendo de un principio diferente a Dios. No, eso es el dualismo, digamos que hay dos principios, ¿no? Uno bueno y uno malo. Y muchas veces también en las filosofías, también en las religiones del Antiguo Oriente, las fuerzas del mal, lo diabólico, a veces se presentan de un modo dualista, en particular en la filosofía persa, que en ese momento también los judíos tenían a la vista, porque los judíos fueron conquistados, claro, el zoroastrismo, fueron conquistados por los persas a finales del siglo V, y este texto probablemente es de esa misma época, de la época persa, entre la conquista persa y después la conquista de Alejandro, entre siglo V y IV, primera mitad del IV al máximo es el libro de Job, porque no delata influjos helenísticos. Pero el considerar el diablo una criatura de Dios, se le llama literalmente hijo de Dios, que es el apelativo que se da en la Biblia hebrea a los ángeles. Entonces es un ángel malo, tal como después aceptará la doctrina cristiana. El diablo es un ángel malo, o sea, un ángel que se ha revelado a Dios, que le ha desobedecido, pero eso implica de partida que no es un principio opuesto a Dios, ¿no? Es una criatura de Dios que se le ha revelado. Entonces, eso es muy importante también como postura que refuta el dualismo. Bueno, el zoroastrismo después tendrá, digamos, esa visión dualista que parte de la religión persa, después tendrá una larga fortuna en la antigüedad. Se manifestará en la antigüedad como gnosticismo, maniqueísmo, y después en la Edad Media como catarismo. O sea, digamos, la doctrina dualista tendrá una vida más o menos subterránea, no siempre saldrá a la luz, pero continua, y yo diría hasta hoy. Las doctrinas dualistas tienen éxito hasta hoy. Bien, ¿qué hora es? Que aquí perdí de vista el reloj. ¿Qué hora es? 11. Ah, no, tenemos tiempo todavía. Podemos avanzar. Oye, entonces, bueno, el capítulo se concluye con una afirmación muy importante, muy fuerte y diría yo revolucionaria desde el punto de vista de la Biblia hebrea. Recuerden que este texto es griego, ¿no? Este es un texto judeo-helenístico, y aquí introduce algo que en la Biblia hebrea casi no está, no digo que no está, como que en algunos puntos se vislumbra, pero aquí en cambio está de lleno, o sea, aquí está a claras letras y es muy importante, ¿no? ¿Cuál es este concepto nuevo que diríamos le da una nueva luz a todo este problema del sufrimiento del justo? Porque el justo puede ser así probado y hasta puede ser asesinado, ¿no?, por los malos, y pareciera que la historia llega allá, lo mataron y punto, ¿no? Incorruptibilidad parecen. Claro, Concepto o sea, incorruptible. es una retribución, ¿no?, que va más allá de la vida temporal, ¿no? La incorruptibilidad, claro, lo que Platón llama como la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces, el justo finalmente podrá demostrar que tiene razón, pero no necesariamente en esta vida, ¿no? Entonces, si el justo muere, pero es porque Dios lo va a retribuir, digamos, en la incorruptibilidad. Le tiene una recompensa, ¿no? La incorruptibilidad es una recompensa. Y Dios, aquí es una afirmación muy fuerte, ¿no? Dios creó al hombre para eso, para que fuera incorruptible.
y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, ¿no? Entonces, claro, esto de crearlo inteligente y libre, es como que necesariamente implica eso de la inmortalidad. Porque digamos, la inteligencia y la libertad del ser humano se orientan, como ya había sugerido Platón, que aquí también está, la inteligencia y la libertad del hombre se orientan a un bien que es eterno. Y si la inteligencia de un ser se orienta a un bien que es eterno, es que está hecha para esa eternidad. O sea, si el hombre está hecho para amar a Dios que es eterno, es porque entonces el hombre está destinado a ser inmortal para poderlo, digamos, querer, ¿no? Comprender con la mente y querer con la voluntad eternamente, ¿no? Porque si no sería contradictorio, digamos, crear a un ser que es capaz de entender que hay un bien eterno, es capaz de quererlo y después se tiene que morir. ¿Cuál sería la gracia de eso? Sería, digamos, un absurdo en la acción misma de crear, ¿no? Entonces, para que la acción de crear tenga un sentido, sobre todo la acción de crear un ser inteligente y libre, ¿no? ¿Profe? Entonces debe necesariamente concluirse que el fin del hombre es contemplar eternamente con el intelecto y quererlo con el amor, ¿sí? En ese caso, la creación, por ejemplo, del diablo sería como con otro propósito de Dios, como que así se lo plantearía, entre comillas, Dios, como para crear al diablo, o sea, como que él crea a los ángeles, como él obviamente también crea a los ángeles. Y en ese caso, como que el diablo no tiene como esa, como sumisión a Dios, y O sea, como sí esa la tiene. No, no, sí, admiración. o sea, en el plan de Dios sí la tiene. Lo que pasa es que como es un ser libre, como también cada hombre que elige no ser justo, no ser bueno, claro, tiene la posibilidad de rechazar eso. Y eso crea una situación, claro, trágica, ¿no? Porque el ser que está hecho para contemplar a Dios pierde eternamente, digamos, esa contemplación. En el caso del hombre la pierde si es que termina su vida con eso, ¿no? Si no se arrepiente antes de la muerte. En el caso del diablo, esto ocurre en una esfera como en un tiempo que para nosotros es desconocido. San Agustín dice, igual tiene que haber habido un tiempo, aunque no sea el tiempo de este mundo, porque él dice, la opción misma requiere un tiempo, requiere un momento en que el concepto de opción, así argumenta Agustín, igual requiere un tiempo, aunque no sea un tiempo de este mundo, porque tiene que haber un momento en que Dios crea, ¿no? Un momento en que se produce la opción y finalmente el tiempo termina, ¿no? O sea, la noción de opción implica que se le haya dado un tiempo para optar de algún modo, ¿no? Pero la perdición del diablo, como la perdición del hombre, depende de la opción. Es él quien rechaza, ¿no? El regalo de Dios. Ahora eso a muchos, también a escritores cristianos, filósofos de los primeros siglos, les pareció demasiado trágico, demasiado triste, y por lo tanto quisieron obviar eso. El ejemplo más importante de este intento de obviar el tema de la perdición eterna, ¿no? Que sería el infierno, es Orígenes, la figura de Orígenes, un personaje que nosotros no vamos a leer en clase, pero les recomiendo al menos leerlo en el manual. Quizás después se podrá hacer una ayudantía para dedicarle una clase a Orígenes. Voy a anotarlo en el chat. Cuando uno busca Orígenes en castellano, siempre está la dificultad de que está el sustantivo también, el sustantivo origen. Pero si ustedes buscan Orígenes de Alejandría, van a encontrar fácilmente el personaje.
Orígenes en griego. Bueno, es quizás el más grande teólogo cristiano del siglo III, pero también el más influido por la filosofía griega. Y a veces, claro, ciertos dogmas de la filosofía griega hacen que él no le tome el suficiente peso también a algunas de las doctrinas bíblicas. La doctrina de la perdición eterna es una de esas. O sea, en la visión platónica y después medio platónica, en la sistematización que conocía Orígenes de los platonismos de los siglos posteriores, existía la idea, en definitiva, que siempre hay una segunda opción, ¿no? Que el alma se encarna, si es premiada o castigada, si se porta bien o mal en el más allá, pero después puede reencarnarse, tener una segunda vida, ¿no? Y una tercera y así. En la visión de Orígenes, siempre hay otra opción más. Dice él, ¿cómo va Dios a dejar perder a alguna de sus criaturas? Sería, dice él, imposible. Y entonces dice, siempre Dios nos va a dar alguna otra opción él no tiene prisa, tiene toda la eternidad. Y entonces siempre nos va a dar una tercera, una cuarta opción hasta que logre, dice, convencer, el logos, logre convencer, por algo es logos, ¿no? Porque también él puede hablar a la mente del ser humano, convencerlo. ¿Cómo no lo va a convencer finalmente a que sea bueno, ¿no? Ahora, el razonamiento tiene su lógica, ¿no? Pero tiene el defecto que no considera que finalmente, por mucho que el tiempo lo considere largo, por mucho que pueda haber más opciones, el tiempo como tal implica un final, ¿no? Si no hubiera final, y este tiempo como si la opción fuera eterna, si la segunda oportunidad fuera eterna, entonces la opción ya no sería seria, ¿no? Perdería, porque si yo tengo toda la eternidad para arrepentirme, entonces puedo no arrepentirme nunca, pero la eternidad sigue y Dios sigue con... Entonces, en esta como indeterminación del tiempo está un poco el defecto del razonamiento de Orígenes. Finalmente la Iglesia lo condenará como una herejía, esta idea de que hay diferentes reencarnaciones. Pero eso pasará 300 años después de la muerte de Orígenes, en el año 553. Profesor, Sí. ¿cuál era la diferencia con la Biblia hebrea? No la capté muy bien. Sí, porque no lo dije bien del todo, sí. Faltó una parte, sí. Porque en la Biblia hebrea casi nunca se habla de la inmortalidad. Digamos, el horizonte de la Biblia hebrea, esta relación entre Dios y el hombre, prácticamente siempre está en un horizonte terrenal. Sí se habla de que Dios recompensa al justo y que castiga al malo, pero casi nunca se hace alguna, incluso pequeña referencia al hecho de que habrá un castigo posterior a la muerte, o un premio posterior a la muerte. En lo cual es raro, porque la idea de que haya, siempre me ha llamado la atención esto a mí, porque nunca, no tengas una respuesta así tan clara de por qué eso es así, porque la idea de un castigo o un premio post-mortem es algo muy antiguo en la humanidad. O sea, por ejemplo, los egipcios lo tienen en documentos antiguísimos, ¿no? En documentos, por ejemplo, el libro de los muertos, que viene de una tradición muy antigua, y los judíos han estado siempre en contacto con los egipcios, han estado hasta en Egipto, ¿no? Esclavos en Egipto. Pero el Dios con el que ellos hablan en la Biblia, ¿no? El Dios que les habla, nunca habla de eso, excepto como en muy veladas alusiones. Voy a hacer un pequeño recuento de estas alusiones. No sé, por ejemplo, se dice, bueno, hay una en el libro de Job, justamente, en el libro de Job, donde se lamenta por todos los males, etcétera, etcétera. Sin embargo, en un momento hay como un flash, que es como una especie de profecía de la resurrección. No lo tengo aquí a mano, pero voy a abrirlo en el libro, son como 2 líneas, pero para darle la idea de cómo aparece en una especie de... No, parece que lo tengo acá en un archivo. Profe, y en los libros de
de Ezequiel y Daniel, o sea, de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, no sé si eso se considera parte de la tradición hebrea, pero ahí creo que se Sí, habla claro. también de cierto castigo, de cierto Sí, juicio. se habla, pero no es tan claro que este juicio sea como una inmortalidad del alma, una inmortalidad del hombre después de la muerte. Hay como alusiones, digamos, como una especie de sugerencias, es como si se quisiera sugerir el tema, pero no decirlo de un modo directo. Voy a leer un versículo de Job, en el capítulo 19. Voy a ver si... no, voy a dejar de compartir y compartir el otro. En este capítulo 19 vuelve a resumir todos sus males y sin embargo de pronto dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Entonces, le da una introducción solemne. Es un fragmento, pero es claro que no está ahí por casualidad, ¿no? Lo solemniza bastante. Yo sé que mi Redentor o Vengador vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Y después vuelve al lamento, mi corazón desfallece. Entonces, como una especie de luz rápida, ¿no? Son pocas líneas, pero se dice que esta misteriosa figura del Redentor, que es un apelativo, Goel, vengador o redentor, en la Biblia hebrea es un apelativo del mismo Dios. O sea, este mismo Dios que lo está atormentando, según él, como inexplicablemente, ¿no? Eh, Después lo vengará y está esa cosa rarísima que se levantará sobre el polvo, ¿no? O sea, es como si el mismo Dios de alguna forma estuviera en el polvo, ¿no? Y entonces está hablando de la resurrección, del vengador. Y después él mismo en su carne, o sea, una resurrección aquí, no una inmortalidad del alma, sino que ya también una resurrección de la carne. En mi carne de ver a Dios. Mis ojos lo verán, ¿no? Y no otro. Entonces, bueno, esa es una de las más fuertes, ¿no? De las profecías. Profe, ¿Sí? busqué lo mismo en otro libro, en Daniel 12:2, y dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ah, bien, bien. Eso, por eso le decía que creo que en el Antiguo Testamento igual se habla de un cierto castigo después de la muerte. Solamente que, Sí, a diferencia del Nuevo Testamento, creo que en el Apocalipsis se introduce el tema del lago de fuego y, bueno, ese tipo de castigo. No sé si aquí es tan literal en el Antiguo. o sea, claro, en el Eso. Antiguo Testamento está, pero de una forma, diríamos, yo diría discreta. O sea, está presente, pero hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscar el punto donde está, ¿no? ¿Qué cita es esa de Daniel? Daniel 12:2. Ah, ya, perfecto, para que la anotemos en la... Claro, se puede hacer una pequeña lista de eso, ¿no? Está, ¿no? Pero la característica de este texto de sabiduría, y yo creo que es indudable que es por el influjo griego, ¿no? Por el influjo griego se le da un peso tan grande aquí a este tema, aparece desarrollado de una manera mucho más amplia. De hecho, está dedicado a eso todo después el capítulo siguiente. Voy a mostrarle después un poquito. En el 5. No, ya como en la mitad del 4, aquí.
fue arrebatado, cuando explica la muerte del justo, ¿no? Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia, ni el engaño sedujera su alma. Su alma era agradable al Señor. Claro, la insistencia sobre la noción de alma, yo creo que hace patente aquí el influjo griego, ¿no? No se habla mucho de la resurrección del cuerpo aquí, ¿no? Es más, digamos, la inmortalidad aquí es más centrada en lo que le pasa al alma. Ellos verán el fin del sabio, pero no comprenderán los designios del Señor sobre él, ni porque lo ha puesto en un lugar seguro. Leamos aquí el 5, que un poco completa este tema. ¿Quién quiere leer? ¿Puedo leer? Ya. Entonces el justo se mantendrá de pie, completamente seguro frente a aquellos que lo oprimieron y despreciaron sus padecimientos. Ellos, al verlo, serán presa de un terrible temor y quedarán desconcertados por lo imprevisto de su salvación. Llenos de remordimiento y lanzando gemidos, se dirán unos a otros con el espíritu angustiado. Este es el que antes poníamos en ridículo y convertíamos en objeto de escarnio. Insensatos de nosotros, su vida nos parecía una locura y su fin una ignominia. ¿Cómo ha sido incluido entre los hijos de Dios y participa de la herencia de los santos? Qué lejos nos apartamos del camino de la verdad. La luz de la justicia nunca nos ha iluminado, ni el sol ha salido para nosotros. Nos hemos hartado de los senderos del mal y la perdición. Hemos atravesado desiertos sin caminos, pero no hemos conocido el camino del Señor. ¿De qué nos sirvió nuestra arrogancia? ¿De qué nos valió jactarnos de las riquezas? Todo eso se desvaneció como una sombra, como una noticia fugaz, como una nave que surca el mar agitado, sin que pueda descubrirse la huella de su paso, ni la estela de su quilla entre las olas. O como un pájaro que vuela por el aire, sin dejar rastros de su trayecto. Él golpea la brisa con el látigo de sus plumas, y la corta con un agudo silbido. Se abre camino batiendo las alas, y después no queda ni una señal de su paso. O como una flecha arrojada hacia el blanco, el aire desplazado vuelve enseguida a su lugar, se ignora el camino que ella siguió. Así también nosotros desaparecimos apenas nacidos, y no tenemos para mostrar ninguna señal de virtud, porque nos hemos consumido en nuestra maldad. Sí, la esperanza del impío es como una brisna llevada por el viento, como espuma ligera arrastrada por el huracán. Ella se disipa como el humo por el viento, se desvanece como el recuerdo del huésped de un día. Pero los justos viven para siempre, su recompensa está en el Señor, y el Altísimo se preocupa de ellos. Por eso recibirán la espléndida realeza y la hermosa diadema de las manos del Señor, porque Él los protegerá con su mano derecha y los defenderá con su brazo. Tomará su celo por armadura y armará la creación para vengarse de sus enemigos. Vestirá como coraza la justicia, ceñirá como casco un juicio inapelable, tomará como escudo su santidad invencible, afilará como una espada su ira inexorable, y el universo luchará a su lado contra los insensatos. Los rayos partirán como disparos certeros de las nubes, como de un arco bien tenso. Volarán hacia el blanco. Una ballesta arrojará una furiosa granizada. Las olas del mar se encresparán contra ellos, y los ríos los sumergirán sin piedad. Un viento impetuoso se levantará contra ellos y los aventará como un huracán. Así la iniquidad devastará toda la tierra, y la maldad derribará los tronos de los poderosos. Sí. Entonces aquí claramente está una escena como de juicio final, ¿no? Que casi anticipa las escenas como del Apocalipsis, casi, ¿no? Los impíos desaparecerán, ¿no? En el fondo su opción de, digamos, de optar por las cosas, por amar las cosas temporales, ¿no? Hará que ellos mismos serán arrastrados a la corruptibilidad de las mismas cosas temporales, tal como ellas se corrompen y mueren, el impío, digamos, que se aferra a ellas, seguirá el destino de muerte, ¿no?
Y el justo, en cambio, vive para siempre. No solo vive para siempre, sino que recibe la espléndida realeza. ¿No? ¿Qué significa eso de la realeza? Estas figuras de la diadema, ¿no? Es una figura para lo que decíamos antes, ¿no? O sea, el justo adquiere La filiación divina. claro, adquiere la filiación divina, ¿no? Entonces adquiere como el estatus mismo de Dios, ¿no? Es como heredero. Esta noción de la herencia, junto con la noción de la adopción, después será clave en todo el Nuevo Testamento, ¿no? El creyente es adoptado como hijo, es hijo adoptivo, y es heredero del reino, ¿no? Bueno, la figura misma del reino, la metáfora del reino es continua en las palabras del propio Jesús, ¿no? El reino de Dios está en medio de ustedes, ¿no? Y eso significa, o sea, tiene un sentido evidentemente espiritual, ¿no? El reino en el sentido de que la naturaleza divina que viene a encarnarse, viene para hacerse partícipe. Entonces el reino, el que participará en este reino significa que adquirirá, ¿no?, la participación en esta misma naturaleza divina, ¿no? Entonces vive para siempre y no vive para siempre de un modo cualquiera, ¿no? Vive para siempre participando de la naturaleza divina. O sea, está aquí la idea griega de la inmortalidad del alma, ¿no? Pero hay algo más, porque digamos, en la visión griega, la inmortalidad del alma tiende a, o sea, como el alma es como de algún modo emanada por Dios en los sistemas neoplatónicos, el hecho que, digamos, adquiera la naturaleza divina es algo que finalmente tiene un fin diferente metafísicamente, porque al ser reabsorbida en Dios, ¿no? No es que ella recibe una herencia, más bien yo diría el alma vuelve a sumergirse en Dios y con eso mismo se aniquila como yo individual. No sé si me explico, el alma no es, digamos, en la sistematización, no directamente en Platón, ¿no? Pero en la sistematización de Platón que realizan los neoplatónicos, el alma es una hipóstasis divina, ¿no? Es el alma del mundo que emana del nous, de la mente de Dios, ¿no? Y las almas individuales no son más que fracciones de la única alma del mundo. Cuando el alma se porta bien, va a ser reintegrada en el alma de Dios, en el alma en el alma del mundo, después en la mente de Dios, en el nous, finalmente reabsorbida en el uno. La conversión para el platonismo es prácticamente la reabsorción del alma en la única divinidad, que tiene el pequeño problema que el alma de uno como tal desaparece en definitiva, ¿no? En cambio, en esta visión, ¿no?, de la herencia, de la adopción, la criatura que va a participar de la vida divina no se absorbe en Dios, queda distinta, queda una persona distinta, ¿no? Cada uno queda uno. Sí, en un nivel superior, participando de la visión beatífica, eternamente feliz, etcétera, pero uno, o sea, uno conserva su personalidad, su individualidad distinta de todos los demás, ¿no? Bueno, eso es lo que dice muy claramente Job en ese pasaje muy importante que leímos antes, ¿no? Yo lo veré, yo y no otro. O sea, se mantendrá toda mi individualidad, cuerpo, alma, toda mi persona, ¿no? Entonces, claro, se amplifica el tema como de la inmortalidad del alma, pero no a la manera griega como de una conversión del alma que se reabsorbe en Dios, sino de una filiación, de una herencia. Bien, yo tenía la esperanza de hacer también la otra parte que me interesaba, pero ya se nos fue la hora. Como tarea les dejo leer aquí los capítulos del 6 lean con mucha atención del 6 hasta el 10. O sea, sobre todo del 6 hasta el 9, lo que más me interesa.
Y después el comienzo del 13, del 6 al 9 y el 13, porque lo que está entre medio es importante, pero es más bien narrativo. Y, digamos, conceptos como más filosóficos están aquí en el 6, sobre todo la búsqueda de la sabiduría y el origen de la sabiduría. Se dice después, ¿no?, que el hombre busca la sabiduría, pero después se investiga cuál es el origen metafísico de esta sabiduría. Y entonces ahí entramos en un tema muy, muy importante. Y si quieren leer otra cosa, acompañen eso con los otros textos sobre todo del Antiguo Testamento. Partan por ahí, por Génesis, Macabeos, que es otro texto griego donde se habla de la resurrección, uno de los raros textos donde se habla de la resurrección, que es un texto judío, pero griego también, para acompañar estos capítulos de sabiduría. No sé si hay alguna última pregunta o inquietud. Yo, profe, como para confirmar un poco y preparar la otra clase, entonces leer los capítulos que acaba de mencionar del, ¿cómo se llama? La sabiduría de Salomón y los primeros como textos bíblicos que teníamos como en el documento que subió, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Ya, perfecto. Y bueno, y sería también útil acompañarlo con leer un poco del manual acerca de neoplatonismo. O sea, medio platonismo, lo que resume de la historia del platonismo Copplestone. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuáles eran los capítulos de Sabiduría de Salomón? Se me olvidó. Los más importantes son del 6 al 9 y después el 13. Ya, muchas Los más gracias. importantes como filosóficamente, porque el resto también, si uno entiende como los puntos clave filosóficamente, después se entiende también por qué la narrativa intermedia. La narrativa no es que no haya que leerla, hay que leerla, ¿no? Pero se va a entender si tienen claros si tratan de subrayar los conceptos filosóficos que aparecen en estos capítulos. Sobre la sabiduría en particular, el más central es el 7. El 7 como el más central de todos como el origen de la sabiduría, que es como metafísicamente. Profe, ¿Sí? creo que el manual que mencionó, el manual de Copplestone, no está subido en cursos. Ah, no. Ah, qué raro. Creo que no, o al menos yo no lo encuentro. Ah, ya, voy a revisarlo al tiro entonces. Yo pensé, Sí. estaba casi seguro que ya lo había subido el profesor Fuentes, pero voy a Ahí revisar. Francisco dice que sí está. Mira que en bola yo no lo encuentro. Voy a buscar mejor igual. Ya, perfecto. Yo también lo voy a revisar. Bien. Entonces, nos veríamos el otro miércoles. Que tengan buenas fiestas. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Igual, profe. que Fin estén de bien. Semana Santo. Hasta luego. Igual. profe, gracias. No, que esté muy bien. Pensando en Salomón. Que le vaya bien, profesor. Chao. Profe, voy a buscar huevitos. No, terminar.